Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí vas a encontrar contenidos profundos basados en principios atemporales de prosperidad, revelando secretos que unen espiritualidad, mente y acción práctica. Esto es mucho más que ver videos. Es una inversión en la transformación de tu vida. Quien acompaña este canal aprende a alinear fe, propósito y estrategia, exactamente como lo hicieron los grandes maestros del éxito, y así construye una vida rica en todos los sentidos. Si realmente quieres prosperar, necesitas estar aquí. Ahora imagina esta escena. Un joven escritor e investigador norteamericano, a comienzos del siglo XX, atravesando uno de los periodos más desafiantes de la historia, crisis económicas, guerras e inestabilidad social. Su nombre, Napoleon Hill, movido por un llamado casi espiritual, dedicó más de 20 años de su vida a entrevistar a hombres y mujeres extraordinarios, líderes, inventores, empresarios y visionarios, intentando descubrir qué hace que algunas personas alcancen riquezas casi inimaginables, mientras otras, igual de inteligentes y talentosas, permanecen atrapadas en una vida de escasez. Pero lo que pocos saben es que, detrás de todo el método de Hill, existía una influencia todavía más profunda, una que iba mucho más allá de la psicología, de los negocios o de la autoayuda. Estudió con la misma atención que les daba a los magnates las enseñanzas de Jesucristo. Hill no veía a Jesús solamente como una figura religiosa, sino como el mayor maestro de la prosperidad integral. Alguien que comprendía la mente humana, las leyes invisibles de la fe y el poder de la palabra como nadie en la historia. Jesús hablaba del poder de la semilla, de los talentos que deben multiplicarse, de buscar primero el reino y de cómo todas las demás cosas serían añadidas. Para Hill, eso no era solamente un mensaje espiritual, era también un mapa práctico para crear riqueza y abundancia. Entendió que prosperar según Cristo no se trataba únicamente de acumular bienes, sino de expandir la propia capacidad de servir, crear y transformar vidas. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que las mismas leyes que rigen un milagro también pueden regir tu crecimiento financiero? ¿Que la fe que mueve una montaña puede ser la misma que mueve los obstáculos que hoy se levantan entre tú y tu éxito? Esa fue la conexión que Hill comprendió y que muy pocos exploran de manera práctica. En esta serie vamos a profundizar en las lecciones que Napoleon Hill aprendió de Jesucristo sobre prosperar. Vamos a explorar cómo el amor al prójimo, la claridad de propósito, la disciplina mental y la confianza inquebrantable en un resultado pueden traducirse en conquistas concretas en el mundo material. Y en medio de este camino quiero que comentes algo. ¿Ya viviste alguna situación en la que la fe fue el único recurso que te impulsó a seguir adelante? Comparte tu experiencia, porque este es un espacio para intercambiar historias reales que inspiran y fortalecen. Prepárate, porque a lo largo de estas 6 partes vas a entender que prosperar no es solamente un derecho dado por Dios, sino también un deber para quien quiere cumplir su propósito. Vamos a desmontar creencias limitantes, mostrar cómo alinear pensamiento, emoción y acción, y revelar cómo esta combinación se convirtió para Hill en la verdadera herencia dejada por Cristo. La base espiritual de la prosperidad. La base espiritual de la prosperidad. Cuando Napoleon Hill investigó la vida y las enseñanzas de Jesús, percibió algo que cambiaría radicalmente su comprensión sobre la riqueza. La prosperidad es, antes que nada, un estado interior. Cristo, en sus parábolas y conversaciones, repetía que lo que está dentro del hombre es lo que determina lo que manifiesta afuera. Para Hill, eso no era teoría, era una ley universal. Así como la semilla necesita una tierra fértil para germinar, la riqueza necesita una mente fértil para desarrollarse.
Hill entendió que Jesús no estaba hablando solamente de moral o de ética, sino de una estructura mental y emocional capaz de atraer oportunidades y multiplicarlas. Comprendió que la fe no era un sentimiento vago, sino una fuerza creadora, una energía dirigida con propósito. Al observar las palabras, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible, Hill veía allí uno de los principios más poderosos para cualquiera que quisiera prosperar: la convicción absoluta, independientemente de las circunstancias. Por eso, el primer paso consiste en entender que el dinero no es la causa de la prosperidad, sino su efecto. La verdadera fuente está en lo que crees sobre ti mismo, sobre Dios y sobre lo que es posible para tu vida. Si te ves como indigno, limitado o preso de un destino fijo, tu mente filtrará cualquier oportunidad capaz de cambiar tu historia. Pero si interiorizas que eres co-creador con el Creador, comienzas a pensar y actuar como alguien que ya posee lo que desea. Hill veía a Jesús como un estratega de la mente humana. Él enseñaba por medio de historias, porque sabía que la mente graba imágenes mucho más profundamente que conceptos abstractos. Al escuchar sobre talentos multiplicados, sobre la cosecha abundante del sembrador o sobre la viuda que entregó todo lo que tenía y fue honrada, las personas no solo entendían, visualizaban. Y en esa visualización comenzaban a crear una nueva realidad interior. Ese método de Jesús se conecta directamente con lo que hoy llamamos visualización creativa, uno de los pilares de la ley de la atracción. Hill percibió que Cristo siempre conectaba la fe con la acción. No bastaba con creer. Había que levantarse y caminar, lanzar la red al mar, sembrar la semilla. La prosperidad no es un regalo mágico que cae del cielo, sino una respuesta natural a una mente y un corazón alineados con la abundancia divina y dispuestos a actuar. Y quizá el punto más transformador que Hill absorbió de Jesús fue esta idea: prosperar no es pecado, siempre que el propósito de la prosperidad sea servir. Cristo nunca condenó la riqueza, condenó el apego y la arrogancia que pueden venir junto con ella. La riqueza que fluye desde una conciencia de amor y propósito se multiplica, bendice y regresa duplicada. Esa comprensión cambió la forma en que Hill enseñó a sus alumnos y lectores. Empezó a decir que la riqueza legítima es fruto de un servicio útil y valioso al prójimo. La fe inquebrantable y la ley de la expectativa Napoleon Hill percibió que Jesús no solo predicaba sobre la fe, sino que mostraba cómo funcionaba en la práctica. La fe enseñada por Cristo no era pasiva, era activa, consciente y llena de expectativa positiva. Cada vez que Jesús decía, «Tu fe te ha salvado», estaba revelando un código espiritual. No recibes solo por lo que pides, sino por lo que esperas con convicción. Hill tradujo esto como la ley de la expectativa, la certeza de que el resultado llegará, aunque el camino todavía no sea visible. Para él, vivir por la fe significaba vivir como si la promesa ya se hubiera cumplido. Eso se conecta directamente con la enseñanza de Jesús en Marcos 11:24. Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hill explicaba que ese es el mismo principio aplicado por grandes empresarios e innovadores. Actúan como si el éxito fuera inevitable. No se trata de arrogancia, sino de alinear mente y emoción con el resultado deseado hasta que se manifieste en el mundo físico. Esa expectativa es la que moldea tus acciones y atrae circunstancias alineadas con tu propósito. Cuando crees que algo va a ocurrir, empiezas a percibir oportunidades que antes habrían pasado desapercibidas. Es como si tu mente filtrara todo lo que no sirve al objetivo y enfocara solo lo que te acerca a él. Es en ese punto donde el milagro empieza a parecer natural.
Jesús usaba ejemplos simples para enseñar esto. Cuando multiplicó los panes y los peces, primero dio gracias por lo que tenía, aunque a los ojos humanos pareciera insuficiente. Hill destacaba que esa gratitud anticipada es la clave para activar la abundancia. Al agradecer antes, le señalas al universo y a ti mismo que ya posees la esencia de lo que deseas. Eso altera tu estado interno y coloca tu vibración en la frecuencia de la prosperidad. Otro detalle que Hill absorbió fue la necesidad de eliminar la duda. Jesús era claro: si tenéis fe y no dudáis. La duda es la grieta por donde se drena la fuerza creadora. Para mantener viva la expectativa, es necesario blindar la mente contra pensamientos contrarios y contra influencias negativas del ambiente. Hill enseñaba que esto podía hacerse mediante afirmaciones diarias, lectura de buenos libros, convivencia con personas positivas y, sobre todo, control sobre lo que permites entrar en tu mente. En el plano práctico, recomendaba escribir de forma clara y específica lo que deseas alcanzar, revisar esa declaración todos los días y actuar como si ya estuvieras en el camino correcto. Eso era exactamente lo que Jesús hacía. Hablaba con autoridad, sanaba con confianza y nunca dudaba ante lo imposible. Esa postura no era solo espiritual, también era estratégica. La ley de la expectativa no consiste en desear que algo ocurra, sino en vivir de tal manera que sería ilógico que el resultado no llegara. Esa es la misma mentalidad que hizo que pescadores creyeran que podían convertirse en pescadores de hombres y que transformó una enseñanza en un movimiento capaz de atravesar milenios. El poder de la palabra y la semilla de la creación. Napoleon Hill identificó que Jesús utilizaba las palabras con una precisión absoluta. Sabía que cada frase pronunciada no solo transmitía una idea, sino que también cargaba energía creadora. Hill llamaba a esto el poder vibracional de la palabra. Así como una semilla contiene todo el potencial de un árbol, una palabra hablada con fe contiene el embrión de un resultado. Cristo decía: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para Hill, eso significaba que el lenguaje que usamos diariamente es un reflejo directo de nuestras creencias internas y al mismo tiempo un molde para el futuro. Quien habla constantemente de carencia, deuda y fracaso está cultivando, sin darse cuenta, un terreno fértil para la escasez. Quien habla de posibilidades, soluciones y gratitud está regando semillas de prosperidad. Por eso Hill enseñaba que el diálogo interno y externo debía ser disciplinado. Invitaba a sus lectores a eliminar frases como "no puedo", "es imposible" o "nunca voy a tener", y reemplazarlas por afirmaciones constructivas como "estoy aprendiendo a prosperar", "cada día estoy más cerca de mi meta" o "las oportunidades llegan a mí constantemente". Para él, esas no eran simples palabras positivas, eran órdenes directas a la mente subconsciente, que luego comenzaba a trabajar para convertir esas afirmaciones en realidad. Jesús reforzaba ese principio mediante parábolas agrícolas. Hablaba de la semilla que cae en buena tierra y produce al 100 por 1. Hill entendía que la buena tierra es la mente entrenada para recibir ideas y nutrir solamente aquellas que sirven al propósito mayor. Pero también advertía sobre el uso descuidado de la palabra. Así como una semilla mala crece si es regada, las palabras negativas y de duda también producen frutos amargos. Cristo sabía esto, por eso evitaba hablar de derrota aún en situaciones críticas. Declaraba sanidad, victoria y abundancia antes de que existiera cualquier evidencia física. En la práctica, Hill recomendaba crear un mantra personal de prosperidad, una frase corta y poderosa, repetida todos los días con emoción y convicción hasta que se convirtiera en parte de la identidad.
Esa técnica, inspirada en los principios de Jesús, ayudaba a alinear pensamiento, sentimiento y acción. También destacaba que las palabras tienen el poder de influir en otros. Un líder que habla con confianza y esperanza eleva a todo un equipo. Alguien que verbaliza miedo e inseguridad contamina el ambiente. Por eso, cuidar lo que se dice es, para Hill, un acto de responsabilidad personal, social y espiritual. Y la visión clara y el propósito divino. Si hay algo que unía profundamente las enseñanzas de Jesucristo y la filosofía de Napoleon Hill, era la convicción de que toda prosperidad duradera nace de un propósito claro y bien definido. Jesús no vino al mundo confundido sobre su misión. Desde muy joven decía: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Tenía dirección, visión y llamado. Y Hill vio allí una de las mayores claves de la realización humana: saber hacia dónde se va. Para Hill, una de las mayores causas del fracaso era la ausencia de propósito. Decía que quien no tiene dirección se vuelve presa fácil de las circunstancias. Al estudiar a Cristo, entendió que la claridad de propósito era tan poderosa que daba fuerza incluso para soportar persecuciones, incomprensión y desiertos. La fe de Jesús no era solamente en Dios, sino en la certeza de que estaba cumpliendo una misión que trascendía el tiempo y el espacio. En el terreno de la prosperidad, Hill enseñaba que la persona necesita definir con precisión lo que quiere alcanzar. No basta decir, quiero ganar más dinero. Hay que decir, quiero ganar cierta cantidad, prestando tal servicio, ayudando a determinadas personas de forma ética y consistente. Esa claridad activa el cerebro de un modo especial, involucrando al subconsciente y a la imaginación en la creación de caminos. Jesús, al sanar, al enseñar y al confrontar, actuaba siempre dentro del marco de su misión. No era disperso. No se desviaba por vanidades ni por ganancias personales. Hill vio en eso la lección más valiosa para quien quiere prosperar de verdad. Todo debe estar alineado con tu propósito mayor. Prosperar sin propósito es como navegar sin timón. Puedes moverte, pero no llegarás a ningún lugar. Y más aún, Hill observó que Jesús no solo tenía propósito, sino que también lo visualizaba y lo declaraba con fe. El reino de los cielos está entre vosotros. No hablaba de algo lejano, sino de una realidad ya presente. Hill tradujo eso como vivir en el final, es decir, vivir hoy como quien ya está en el destino deseado. Eso cambia tu postura, tu vibración, tus decisiones e incluso tu lenguaje corporal. Para poner esto en práctica, Hill creó un ejercicio inspirado en esa sabiduría: escribir un propósito de vida en términos claros, repetirlo diariamente en voz alta y actuar todos los días en dirección a él. Eso crea un campo magnético de oportunidades, porque la mente comienza a operar con enfoque y el universo empieza a mover piezas que antes estaban ocultas. Cristo también hablaba de foco, cuando decía: si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El enfoque en el propósito ilumina todo: decisiones, relaciones, finanzas e incluso la salud. Sin propósito, la vida se vuelve pesada. Con propósito, gana ligereza incluso en los momentos difíciles. Lo más impresionante, según Hill, es que el propósito no necesita ser grandioso a los ojos del mundo. Puede ser criar una familia sana, transformar una comunidad o construir un negocio con integridad. Lo importante es que sea verdadero para ti y que esté alineado con principios de amor, servicio y crecimiento. Cuando eso ocurre, la prosperidad no solo es posible, se vuelve inevitable. La ley de dar y recibir. Servir para prosperar, Napoleon Hill.
Comprendió, al estudiar profundamente las enseñanzas de Jesús, que existe una ley sagrada que rige tanto el mundo espiritual como el material, la ley de dar y recibir. Cristo vivía esa ley. Sanaba, enseñaba, acogía, entregaba tiempo, energía y sabiduría. Y por eso atraía multitudes, respeto e incluso la multiplicación sobrenatural de los recursos. Hill entendió que esa ley no era simbólica, sino literal. Toda verdadera prosperidad nace del acto de servir. Quien sirve con excelencia, amor y propósito, inevitablemente será recompensado tarde o temprano, de forma directa o indirecta. Él decía: el valor de tu servicio determina el valor de tu recompensa. Y Jesús afirmaba: el que quiera ser el mayor, que sirva. El mundo moderno intenta invertir esto. Muchos quieren recibir antes de dar. Quieren ganancias sin sembrar valor. Quieren cosechar sin sembrar. Hill combatió esa mentalidad con firmeza. Explicaba que cuando una persona se enfoca solamente en su propio beneficio, sin pensar en cómo está ayudando a los demás, construye riqueza sobre una base inestable, una base que no resiste ni la crisis, ni la crítica, ni el paso del tiempo. En cambio, quien sirve con verdad construye algo sólido que se expande naturalmente. Hill también destacó algo sutil pero poderoso. Jesús nunca cobraba por sus milagros, pero tampoco vivía en escasez. Había abundancia a su alrededor porque estaba generando valor constantemente. Y cuando tú generas valor de forma auténtica, el universo responde, sea a través de donaciones, puertas abiertas, aliados inesperados o ideas lucrativas. La provisión sigue a la misión. Esa comprensión llevó a Hill a crear una de sus prácticas más conocidas, el plan de servicio. Recomendaba que cada persona escribiera diariamente cómo podía servir mejor, ya fuera a su cliente, a su familia, a su audiencia o a su comunidad. Esa actitud colocaba la mente en modo contribución y no en modo escasez, y eso, por sí solo, comenzaba a atraer nuevos flujos de abundancia. Cristo también enseñaba la generosidad como una actitud de fe. Elogió a la viuda que dio 2 monedas y dijo que ella había dado más que todos, porque dio con el corazón. Hill decía que la generosidad no depende de la cantidad, sino de la intención. Dar con fe, aunque sea poco, genera retorno con fuerza. Y hay algo aún más profundo. Jesús enseñaba que dar es una forma de liberarse del apego, y el apego es una de las mayores barreras para la verdadera riqueza. Hill entendió que el miedo a perder paraliza la mente, mientras que el acto de dar la libera y la pone en flujo con la abundancia infinita del universo. Si quieres prosperar, Hill enseñaba que debes preguntarte desde hoy: ¿cómo puedo servir más y mejor? ¿Cómo puedo entregar algo de valor, incluso antes de ser pagado por ello? ¿Cómo puedo, como Cristo, usar mi don para sanar, inspirar o transformar vidas? La respuesta a esas preguntas no solo cambiará tu cuenta bancaria, sino también tu alma. Porque la verdadera prosperidad no se trata solo de tener más, sino de convertirse en más. La herencia espiritual de Jesús en piense y hágase rico. A medida que Napoleon Hill concluía su obra maestra, Piense y hágase rico, estaba convencido de que su misión no era solamente ayudar a las personas a hacerse ricas, sino conducirlas al encuentro de un principio espiritual que unía riqueza y propósito. Sabía que la verdadera prosperidad no podía separarse de principios eternos, y por eso, en las capas más profundas de su obra, encontramos una herencia directa de las enseñanzas de Jesucristo. Hill no citaba a Jesús con frecuencia en su lenguaje más popular porque quería alcanzar públicos de diferentes creencias, pero el Espíritu de Cristo está presente en casi todos los capítulos de su obra.
Al hablar de deseo ardiente, fe inquebrantable, autosugestión, conocimiento especializado, persistencia, el poder de la mente maestra e incluso el sexto sentido, estaba traduciendo al lenguaje moderno principios espirituales que Cristo vivió hace 2000 años. Jesús hablaba con sencillez, pero con una profundidad que todavía hoy no ha sido comprendida del todo. Decía que el reino de Dios estaba dentro de nosotros. Hill interpretaba eso como la centralidad de la mente, de la creencia y de la actitud interna en la construcción de la realidad externa. Jesús decía que no había que preocuparse por el mañana, porque la provisión llegaría. Hill lo tradujo como confianza plena en el plan que se construye con fe. Cristo mostraba que el verdadero líder es el que más sirve. Y Hill usaba exactamente ese principio para mostrar que los empresarios, inventores y líderes más grandes no eran los más codiciosos, sino los más decididos a resolver problemas y mejorar vidas. Y lo más grandioso es esto: Jesús enseñaba que todo es posible para el que cree. Hill, por su parte, insistía en que cualquier persona de cualquier origen podía alcanzar cualquier objetivo si aplicaba con disciplina los principios correctos. La armonía entre esos dos mundos, el espiritual y el práctico, es tan perfecta que parece imposible que sea una coincidencia. Al estudiar la vida de los millonarios más exitosos, Hill percibió que todos, sin excepción, seguían inconscientemente leyes espirituales enseñadas por Jesús. Creían antes de ver, daban antes de recibir, servían antes de lucrar, enfrentaban la duda con fe y caminaban incluso cuando el suelo todavía no era visible. El mayor error de quien busca prosperar hoy es intentar separar dinero y espiritualidad. Hill aprendió con Jesús que el dinero es una energía que amplifica quien tú ya eres. Si estás alineado con el bien, con la ética y con el amor al prójimo, será un amplificador de bendiciones. Pero si estás movido por ego, miedo o vanidad, será un amplificador de ruina. Por eso, el legado de Hill, inspirado por Cristo, es un llamado a la prosperidad consciente. No esa prosperidad que ostenta y vacía el alma, sino aquella que eleva, que transforma el ambiente, que inspira a los hijos y que honra la creación divina. Si aplicas lo que fue revelado aquí, no solamente como teoría, sino como práctica diaria, tu vida va a cambiar. Vas a percibir que prosperar es natural cuando te conectas con la fuente. Y para cerrar, recuerda esta frase que une a ambos maestros: todo es posible para el que cree. Jesús, todo lo que la mente puede concebir y creer puede alcanzar. Napoleon Hill. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, compártelo y suscríbete al canal ahora mismo. Esto no es solo un video, es una semilla que estás plantando en tu mente. Y todo comienza con una decisión: vivir con fe, actuar con propósito y prosperar con conciencia.